Y ahí, claro. qué sé yo, era una cosa muy hermosa, digamos, tener una facultad en el bosque, Sí, sí, sí. abierta, en el bosque, era un clima muy agradable, muy de guitarreada, muy de juntarnos, Sí, muy de grupos, muy de los primeros tiempos de la política, claro. porque ya empezábamos un poco como a curiosear qué es eso de la derecha, qué es eso de la izquierda, qué es esto Sí, del partido radical, partido peronista, qué es eso. sí, 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 lo empezabas a percibir en Empezabas a ver adolescente, eso. sí. Ya por ejemplo, en Bellas Artes, parte de eso lo habíamos tenido. Claro, Ya teníamos, ya conocíamos qué significaba ciertos movimientos pictóricos, por ejemplo, claro. o algunas cosas musicales que eran como novedosas. Sí, Me acuerdo siempre, había un subsuelo cerca del cine San Martín y se discutían sobre informalismo, bueno, el famoso grupo Sí en La Plata, ¿no? Y me acuerdo tremendamente de discusiones a grito pelado, claro, claro. estudiantil, y un poco y fuimos como construyendo un grupo de gente que terminó desembocando en lo que se llamó PURA, Partido Unidad Reformista de Arquitectura. Bien. Partido Unidad Reformista de Arquitectura, que éramos de algún modo estudiantes que no pertenecíamos a ningún partido político Sí, 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 tradicional tradicional. y que queríamos participar de la política. Claro. Y entonces quien era nuestro mentor, por llamarlo de alguna manera, Wimpy García, Ah, mira. que decía que el elemento fundamental, nuestro fundamento de esa agrupación era la reforma universitaria. Claro. Y que solo con la reforma universitaria podríamos llegar a ser Sí, un gran movimiento estudiantil, defendiendo la reforma universitaria. claro. La cátedra libre, los concursos de profesores, Sí, la participación estudiantil. Y bueno, esto se fue acentuando un clima un poco, yo diría, hoy lo recuerdo como opresivo por un lado, pero al mismo tiempo de mucho descubrimiento, claro. porque todo esto al mismo tiempo descubrías un montón de cosas. Pero en el patio de la facultad había canas de civil, tipo jóvenes de 18, 19, 20 años, este, contra un árbol o contra una pared, canas de civil que estaban unando Sí. qué estábamos haciendo y convivían con nosotros. Era parte del Los grandes les gritaban tira, le gritaban cosas, ¿viste? claro. Y estos tipos lo que hacían era tratar de ver si había asamblea, no había asamblea, ¿Qué se todo decía? era una cosa, sí, 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 cosas así. Me acuerdo de haber de una imagen entrar Cacho Vázquez, que era un militante importante, un tipo que nos encantaba escucharlo hablar. Ya murió hace unos años, era del Partido Comunista Revolucionario, del PCR, era un tipo que hablaba que era espectacular. Wimpy hablaba muy bien también, Durante, Alberto Durante, otro tipo también, eran como los oradores de ese claro, momento. Cada uno representaba una línea de algún modo política claro. y cada uno de algún modo nos encolumnamos detrás de uno o de otro. Y también empezábamos nosotros a decir algo. Por ahí tímidamente, ¿viste? Nos Sí, parábamos en una silla y decíamos alguna que sea, a veces alguna frase corta, ¿no? Levantaba la mano y ya enseguida era como empezar a probarse en las grandes ligas, porque en realidad todos estos tipos eran tipos brillantes, claro. como oradores. Y me acuerdo de Cacho Vázquez entrando al aula y un cana de civil, que era un pibe, tratándolo de agarrar para que no entrara, para agarrarlo, y forcejeando para que no lo agarrara. Claro. Y bueno, Totalmente impensado, ¿sí? Una Sí, sí, situación, ahora. sí. que después se convirtió todo esa misma agarrada fue una desaparición. Claro, En ese momento era un control sobre lo que se estaba haciendo, pero después fue una desaparición. claro. O sea, viste el tipo que era de la facultad y que querían entrar cuando nosotros tuvimos en el año 68, hicimos una huelga que duró un año, Sí. una huelga entera de un año. No entramos a la facultad durante un año y le sacamos al decano ¿Cómo fue? Un año. un año de huelga, Sí. sin entrar. ¿De los estudiantes De los estudiantes.
y no dejábamos que nadie entrara a las aulas. Sí. Y cuando terminó el año le pedimos al decano, en una reunión multitudinaria y tumultuosa en el decanato, que nos diera la posibilidad de hacer el año libre, que nos tomaran un examen libre. Y nos dieron un examen libre, nos tomaron un examen libre. El libre de arquitectura, o sea, tuvimos una semana enclaustrados en un aula, que creo que era el aula 5, que ahora está partida, digamos, y algunos tuvimos la suerte de pasar, digamos, de año, ¿no? Eso fue en el año... ¿Primero a segundo? No, en segundo a tercero. De segundo a tercero. De segundo a tercero. Fueron años de mucho descubrimiento, de mucho crecimiento, de alegrías, de miedo, de leer mucho, también de participar, de golpe de encontrarte en una manifestación llevando un palo y una bandera y no sabías bien qué estabas haciendo, te preguntabas en ese momento, ¿qué hago con este palo y la bandera inmensa caminando por la calle 7? Fue cuando llegamos a la calle 7 y frente a nosotros, en pleno pavimento, estaban todos los policías con los escudos que no nos dejaban pasar. Sí. Entonces hubo como los cowboys con los indios, ¿viste? Los policías acá y nosotros acá, así. Yo temblaba, yo temblaba. Y de golpe apareció un chico de atrás, tira una bomba molotov. O sea que no era ninguna marcha de silencio, ¿viste? Nosotros fuimos como giles a la marcha de silencio y se armó un desbarajuste. Y bueno, esos fueron los bautismos, digamos, de un poco de la cosa política. Se convivió un poco con la sensación del miedo. Uno quería participar. Sí, de la participación, más de la participación, claro, ¿no? Y en ese momento, de mucha participación. Estaba indisolublemente ligado la arquitectura, digamos así, y la enseñanza de la arquitectura con la militancia política. Claro. Estaba absolutamente ligado. No había otra forma, o sea, era contra la dictadura. Sí. Entonces, pero al mismo tiempo nos gustaba la arquitectura y nos gustaba el arte, y muchos de los militantes eran muy buenos estudiantes de arquitectura. Sí. Y muchos de los docentes maestros, el caso de Osvaldo Vidinó, Mario Soto, Marcos Vinograd, Jorge Chute, eran tipos muy comprometidos políticamente, pero que eran muy buenos arquitectos. Sí. Con lo cual, el ser militante no te avalaba para aprobar un proyecto. Tenías que ser militante y buen estudiante de arquitectura. Y eso generó también muchos debates, muchas discusiones. Porque algunos decían que solo con el hecho de tener un compromiso social ya pasó de año. Y eso, bueno, nada, fueron... Y me quedé pensando en ese año que no hicimos nada. Hacíamos lo que pasaba, claro, era todo por fuera, era una... Claro, hicimos y armamos con esto de Pura, creamos una especie de lo que nosotros llamamos facultad paralela. Intentamos llamar la facultad paralela. Alquilamos un galpón en la calle 1, 33 y 34, 34, 35, un galpón abajo, un subsuelo, porque justo ahí, de las vías para abajo, hay un gran desnivel. Sí. Entonces están las casas construidas del cero para arriba y abajo un subsuelo donde estaban todos los caños de las bajadas del edificio, etcétera. Alquilamos el galpón que lo pintamos todo de blanco y los caños de todos colores. Me acuerdo, sí, los colores primarios. Y ahí nos metimos unos cuantos de la agrupación Pura. Durante ese año. Claro, y duró un buen tiempo más. Invitábamos a que fuera Vidinós, a que fuera Mario Soto, Jorge Chute, a dar charlas de arquitectura. Sí. Y ahí, bueno, nada, era un poco, decíamos nosotros, esa era nuestra pequeña facultad, nuestro pequeño espacio de resistencia, llamarlo así. Yo no lo llamaba en ese momento así de resistencia, para mí era como natural que fuera ese el lugar. Claro. Y a la facultad íbamos a cursar, porque ya estaba instalado los profesores de esa época. Sí. Íbamos a cursar, dábamos las materias y todo, pero nuestro lugar era ese lugar. Y después la conexión con otros arquitectos un poco más grandes que nosotros, 3, 4, 5, 6 años, que nosotros decíamos por acá viene la mano. Claro. Buenos arquitectos, tipos comprometidos,
Bueno, qué sé yo, muchos, Enrique Vares, Santiago Bo, Rodolfo Morsilli, el Mono Caporossi, Álvaro Arrese, Fabiolo de la Riva, que fue un gran impacto, tenía 27 años, fue el primer tipo que mató la AAA, y eso fue un gran impacto para todos nosotros, digamos, porque la cosa venía en serio. Sí. Ahí uno se iba dando cuenta que la cosa fue muy esto ya estamos hablando del año 75, ¿no? Claro. Ya estamos adelantando. Sí. ¿En qué año te recibiste? Yo me recibí en el 74 y empecé siendo docente en la cátedra. Para mí fue genial. O sea, entras en la peor época de la dictadura ya como docente. Claro, empecé en el 72, empecé como docente, como ayudante alumno. Ahora veo el otro día no, pero hace menos de un año estuve en la casa de un escultor que fue mi primer alumno, o sea, la primer camada de alumnos. Sí. En su casa, que tiene un taller muy hermoso como este lugar, y frente a su casa, en una plazoleta, hizo una escultura, que es en 131 y 32, por allá una escultura roja, un triángulo rojo. Sí. Horacio Doble, fue la primera camada de alumnos, que era bastante hincha porque estaba militando, entonces había que darle bolilla al trabajo y al mismo tiempo militaba, con lo cual cada tanto se paraba arriba de la mesa y invitaba a los alumnos a la movilización, no sé cuánto. Y esa fue la primera camada de alumnos que tuve. Claro. Y ahora son más grandes que yo. De hecho, el concurso de profesores había. Y por supuesto. Esta experiencia de la facultad paralela, para llamarla así, ¿cuánto tiempo duró? O sea, después se extendió en el tiempo, lo mantuvieron como el grupo. Y duró el tiempo que duró la posibilidad de pagar el alquiler. Claro. Porque había que sacar la plata de algún lado. Sí. Y en realidad, me acuerdo que el primer tema que tuvimos fue una parroquia. Y me parece que fue a través de una arquitecta, Pacha Ferreira, que es la hermana de Roberto Ferreira, un gran arquitecto que está viviendo en Barcelona, gran arquitecto, que era de la época de Enrique, de Santiago Bo, de un poco de todos ellos. El Nolo. Sí, el Nolo Ferreira, que hizo después el estadio de Ciudad de la Plata. Y a Pacha, que estaría quizá militando en la parroquia, le encargaron la parroquia. Y bueno, ese fue el primer trabajo que hicimos colectivamente, digamos. Así que te imaginás lo que éramos, como 10 personas tratando de hacer dibujos, hasta que me acuerdo que salió un corte y Nolo Ferreira nos corregía. Claro. Es más grande que nosotros. O sea, en realidad lo que ellos querían era que los más jóvenes tomáramos protagonismo, digamos, ¿no? Y Wimp y Freddy Alayes eran los más grandes, y entonces los más chicos éramos los que intentábamos entre comillas hacer arquitectura. Claro. Estábamos recién ayudando en los concursos y un poco el trabajo lo empezamos a encargar nosotros. ¿No? Por supuesto con la ayuda de ellos, pero sí. Ellos nos hacían las críticas, etcétera. Nada, hicimos un anteproyecto, me acuerdo, fue lo primero que hicimos, y después hubo muchos concursos, ayudaban mucho en los concursos, permanentemente. Me acuerdo un concurso que lo ayudé, yo era uno de los tantos que ayudaba, a Nolo Ferreira, sacó el primer premio y la perspectiva principal la hice yo. Y ahora, ¿por qué digo esto? Porque yo cuando recuerdo la perspectiva, yo no entiendo cómo le dieron el primer premio. O sea, el premio se lo dieron porque el proyecto era buenísimo, claro. No por el dibujo de la perspectiva. La perspectiva hecha a un punto de fuga, con unos arbolitos en tinta china redondos, tipo dibujo medio japonés. Era, la verdad que creo que nos tenían una paciencia infinita. Y no sé, creo que lo que había era un gran clima. Un gran clima de formación, de cultura, de curiosidad, de arquitectura, de política. Claro. Eso me parece que generó todo un... Me parece que una de las cosas claves que tiene todo este tema es
es generar un clima que posibilite cosas. No sé si es muy importante que todo el mundo sea buenísimo haciendo algo, sino que todo el mundo tenga la voluntad de generar algo colectivo y a partir de ahí se van generando cosas. Claro. Yo creo que el mérito de... Seguimos con los concursos. Claro. Y te preguntaba también por el tema de ese lugar, de ese galpón, para tocar el tema también de qué pensás sobre ese tipo de estructuras de grupos de gente que de repente en ese contexto fue una situación particular donde Hubo algo era externo como que los... necesario además juntarse y necesario encontrar otra salida para abstraerse de un contexto general que no lo permitía. Sí, pero son cosas que se dan, a ver, uno podría decir, se dio por la dictadura, y no, se dieron por distintas circunstancias. También un grupo de gente que entendimos que teníamos que ver, que queríamos compartir cosas, que estábamos con ideas desde el campo disciplinario y del campo de lo político que compartíamos, pero además éramos muy jóvenes, digamos. Los más grandes tenían más claro todavía eso, pero los más jóvenes, los más chicos, no tanto, pero lo que teníamos mucho deseo de participar, de que la cosa, mayo francés, mayo 68, para nosotros el mayo... Había un contexto que además alimentaba todo eso. Sí, el mayo 68 fue una cosa impresionante, fue una cosa muy impactante. Para los militantes que ya estaban como consagrados como militantes, era parte de sus discursos, ¿no? Se hablaba del Che, de la muerte, eso de la muerte del Che, Por ¿impacta en ese supuesto. momento en ustedes o no? Sí, absolutamente. Cada uno que representaba a un partido, un movimiento, una agrupación, llevaba su discurso para un lado, para otro lado, digamos, pero lo que quizá había en ese momento era mucho respeto, porque nuestra era una agrupación más estudiantil, llamémosla, y sin embargo estábamos absolutamente aceptados como una agrupación estudiantil que teníamos a la reforma universitaria como nuestra manifiesto liminar, digamos. Marcos Vinograd nos invitó a Enrique primero y a mí después, a Enrique Vares y a mí, nos invitó a trabajar en su estudio en Buenos Aires, al mismo momento que vino la invitación de Paraguay, de Asunción, y optamos por lo de Buenos Aires. Y así que con Enrique empezó, 77, viajamos todos los días en tren, volvíamos todos los días en tren, el tren andaba bien, más o menos bien, y fue el contacto obviamente, ya con Marcos había sido alumno de Marcos yo en el 72, 73, ya la cátedra de Marcos lo tenía Roberto Germani, Enrique, a Santiago, a Rodolfo Morsili, a Milo Cesa, ya había varios profesores, ¿cierto?, en ese momento. Y un poco el contacto con esto que pasados los años sigue siendo el pasaje de la arquitectura objeto a la arquitectura ciudad. O sea, esa fue la primera vez que uno leía un texto donde estaba esa frase.